Listo, la anterior clase nos habíamos quedado en que ya teníamos definido cómo iba a ser la estructura de nuestra página web, ¿no es cierto? Entonces, habíamos nosotros más o menos visto que cada uno había estructurado de diferente manera su página web. Entonces, yo quería saber si ustedes han tenido alguna modificación esta semana que ha pasado, para ver si algo ha cambiado o está como se quedó la semana pasada, ¿no? Entonces, eso sería bueno que lo revisemos para que podamos tener, ¿no es cierto? Habíamos más o menos visto la anterior semana que iba a ser algo así en el caso, por ejemplo, en Aisha y mezclamos un poco con lo de Teo también, ¿cierto? Entonces, esta estructuración es bueno que siempre la tengamos bien definida, jóvenes, porque esto nos va a permitir a nosotros maquetar ahora la página web. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Lo primero que yo tengo que hacer ahora es el tema del boceto. Naisha, tú ya tienes definido cómo va a ser tu maquetación, ¿no es cierto? ¿Cómo vas a hacer en relación, por ejemplo, al, a la distribución que va a tener tu página web? Entonces, ahora lo que nosotros tenemos que hacer es estructurar las dimensiones. Entonces, para ello, nosotros podemos hacer de dos maneras. Podemos hacerlo directamente en el programa o podemos trabajarlo en Photoshop. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros al momento de trabajar en Photoshop tengamos que, voy a compartir en pantalla. Ok, ahí vamos. Les decía de que es importante que nosotros podamos estructurar esto y poder ver bien en el tema de la distribución cómo va a ser esto. ¿Ya? Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer, jóvenes, es establecer dónde va a estar mi cabecera, dónde va a estar el título de mi trabajo o de mi página web. ¿Se acuerdan que hicimos la semana pasada, trabajamos el tema de la estructuración, ¿no es cierto? Habíamos visto incluso ustedes ya tienen vuestra matriz y hablábamos un poco, voy a mostrarles esto que es algo simple, ¿no es cierto? Que tenemos la cabecera, ¿no es cierto? Donde va a ir el menú, donde va a ir el texto principal, los anuncios y el pie de página. Eso, digamos, es lo básico que nosotros necesitamos. ¿Ya? Esto vendría a ser lo básico. Y hay muchas otras formas de poder nosotros tener también cómo desarrollar una página web, ¿no? Entonces, en relación a eso, es que ahora yo debo diseñar acá. Por ejemplo, ah, yo quiero hacer aquí, a ver, voy a coger esto. Yo quiero hacer aquí la cabecera de mi página web. Le voy a poner un color para poderlo entender de mejor manera. Ok, listo. Yo tengo aquí mi cabecera. Dentro de esta cabecera, jóvenes, yo probablemente voy a tener un logotipo. Eso puede estar en cualquier espacio o lugar donde yo quiero asignar según la estructura de mi página. Entonces, para ello yo necesito que ahora sí que ya lo tienen claro, ya empecemos a diseñar. Entonces, en tu caso, Teo, por ejemplo, ya tenemos que ver cuál es el logotipo, cómo es la imagen corporativa de tu producto, cómo es el logotipo, qué colores tiene el logotipo, cuáles son la imagen corporativa que tiene entonces, qué banner, con qué imágenes vas a contar, etcétera. Todo esto tiene que estar ligado directamente a la página web.
porque eso va a ser lo que a nosotros nos va a permitir trabajar de mejor manera. Ok, voy a agrandar esto. Voy a compartir mejor mi otra pantalla. Un segundo. Ya, ok. ¿Dónde está Photoshop? Sí, la parte. Ok, entonces les decía, jóvenes, que es importante que nosotros siempre podamos tener ya definido esto, porque aquí en el título, en la cabecera, yo puedo poner encima de ello, puedo pensar ya en poner el logotipo. Entonces yo tengo que establecer cuál va a ser el ancho de mi cabecera. Entonces, por decir, mi logotipo va a ir aquí encima. Voy a poner un color más oscuro. Ok. Ok. Aquí, ¿no es cierto? Ok. Wow. Listo. Ahora sí. Les decía que yo voy a poner aquí el logotipo, ¿cierto? Entonces, para ello, yo tengo que saber cuánto mide esto. Tengo que saber esto en medida. Ajá. A ver, en un segundo. Lo que quiero saber es, ¿ustedes logran ver, Teo y Naisha? Acabo de poner yo un cuadro con colores, o mejor dicho, una herramienta con varios elementos. No sé si logran verlo. Estoy marcando ahorita con otro color verde todo ese espacio. ¿Se ve? No, ¿No no se ve? puedo. Uy, caramba, ya, aunque esto tiene que ser de otra forma. Ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Entonces, decíamos, de que yo tengo ya este elemento, ahora sí van a poder ver esto. Ujú. Voy a cerrar esto. ¿Y dónde está esto? No lo veo. Ojo. Un poco está. Bueno, a lo que me refería, jóvenes, es que aquí donde yo estoy dibujando este círculo, es donde nosotros vamos aquí está, ahora sí. Ahora creo que sí, ven, hay una barrita de varios colores y elementos que he desplazado en la parte negra. ¿Se ve eso, chicos? Sí, pero Ya, excelente. Entonces, aquí, esta parte que estoy señalando con este recuadro de color rojo, significa que nosotros tenemos que saber cuánto mide esto en píxeles. Y yo debo diseñar mi logotipo a esa medida. Aquí al lado probablemente yo voy a tener el banner, donde yo voy a tener de repente algunos otros elementos que me van a servir igual para que yo pueda trabajar. Entonces quiere decir que si yo tengo aquí otros elementos, no sé, puedo poner una montaña
¿no es cierto? Un paisaje, no sé. Entonces aquí voy a hacer una grabación y aquí de repente pongo también el nombre de la empresa, no sé, Traven, digamos, ¿no? Wow, qué chiquito. Entonces, una vez que yo tenga esto, tengo que saber yo qué es lo que tengo que hacer. Entonces, para ello, yo tengo que saber esto justamente, la medida, cuánto estoy trabajando yo, la medida de cada uno de estos elementos. Y eso va a significar que yo tenga que modificar esto las veces que sea necesario hasta llegar a lo que yo estoy queriendo, ¿no es cierto? Entonces puedo poner una foto de repente al fondo de un detalle de una joya, y aquí adelante pongo en grises o encima de una sombra o de una transición de color o de repente de gradación, voy a poner encima de eso el logotipo de la empresa. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Saber eso. Adicionalmente a eso, por ejemplo, si yo voy a poner aquí al lado un menú en el lado izquierdo en donde yo voy a utilizar o van a estar, mejor dicho, las ventanas, también tengo que incluir ahí que eso va a ser una suerte de botones que van a ir dentro de esto, ¿no es cierto? Entonces eso va a significar que yo debo de tener también ahí toda la información que voy a poner. Eso significa que aquí voy a dividir, me imagino, algo así. Voy a hacerlo así. Voy a coger esto y aquí voy a poner un botón, digamos, que va a tener este color. Tiene un fondo adicionalmente. Voy a duplicar esto. Y abajo. Luego voy a duplicar otro acá. Luego otro acá. Quizás uno más. Entonces quiere decir que en el primero que yo voy a trabajar va a ser, digamos, aquí va a estar la palabra inicio, ¿ya? Entonces pongo aquí inicio, esto está con otro color. Ok, digamos, este es mi botón de inicio. Ahora aquí el botón de abajo va a ser, de repente, aquí va a decir nosotros, ¿no es cierto? En el que sigue va a ser otra palabra. Entonces, esto es lo que yo tengo que hacer ahorita. Tengo que ya empezar a saber cuál, en la distribución que yo he hecho de la página, cuál va a ser, en qué lado van los botones, en qué lado van las imágenes, y si yo voy a tener aquí una imagen, por ejemplo, yo voy a insertar aquí un fondo de imagen. Bueno, ¿quién es? ¿Teo o Nash? Ah, David. David, tienes que apagar tu micro. Profe, Hola David, tienes que apagar tu micro, hijo. bueno, Está, sí, está ahorita causando interferencia. ¿Ya? Ok, perdón. Entonces, esto ya sabemos cómo tengo que arrastrar, ¿no es cierto?, una imagen y llevarla al lugar que quiero. Ok. Listo.
Entonces yo tengo que saber si voy a poner un fondo de imagen en esta parte o voy a poner una imagen que va a ir intercambiando de repente cada cierto momento. ¿Cuál va a ser el tamaño de esta imagen? ¿Cómo va a ser este elemento? ¿Ya? Entonces, estas cosas ahora son las que tenemos que trabajar. ¿Ya? Esta es la parte digamos, el contenido que va a tener nuestra página web. Porque ahorita diseñamos la página web, hacemos la estructura y ¿con qué alimentamos eso? Solo va a ser un rectángulo, un vertical, un horizontal y el otro, pero no tenemos nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahorita? Empezar ya a trabajar con nuestro isotipo, con el logotipo que tengamos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, a ver dónde está. Yo voy a trabajar esta que les decía, esta página de esta empresa, donde está. Uy, la voy a ordenar mejor por tipo. Ok. Ya, acá está. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo aquí? Tengo que justamente utilizar ya todos los recursos gráficos que voy a usar, que voy a tener. Entonces aquí, por ejemplo, yo ya tengo este logotipo de esta empresa, que voy a llevarla aquí, ¿no es cierto? Voy a ir llenando y tengo que saber, como les dije, cuál es la dimensión en la que yo voy a trabajar en relación a este logotipo. Entonces, adicionalmente a eso, ¿qué elemento va a complementar en la cabecera? Luego en el menú, donde vamos a poner los enlaces, y la imagen que va a representar, digamos, en esta parte de la portada, ¿cierto? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer ahora, Naisha, Teo y David. Tenemos que empezar a personalizar cada elemento. Primero partiendo del logotipo, porque de esto es de donde va a salir el color. Nosotros tenemos que aquí dar la imagen corporativa. Si ya tengo el logotipo, que es este elemento que está aquí al lado, que sería en este caso esto, yo ya tengo que trabajar con los colores corporativos de esto. Ahí ya me está diciendo que está el rojo, está el blanco y está el azul. Entonces voy a ir diseñando también a su vez. A su vez también voy a estar diseñando otros elementos que se utilicen. Entonces, esto también es sumamente importante, jóvenes. Entonces, esto ya me está mostrando incluso, está sugiriendo la idea de la cabecera. Aquí ya tengo el logotipo y tengo ya este otro elemento. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tenemos que hacer ahora, jóvenes. Como les mencionaba, entonces ahora necesitamos, ya por ejemplo, en tu caso, Teo, y en el caso de todos ustedes, una vez que yo ya tengo definido este tema, lo que tengo que hacer ahora es buscar las fotografías. Por ejemplo, Teo, en tu caso, yo tengo que saber qué fotografías voy a usar, ¿no es cierto? Y tengo que hacer el registro fotográfico de las joyas que voy a mostrar en la página web, porque ¿cómo alimento la página web? Eso sería una de las cosas primigenias que se tienen que hacer en relación, por ejemplo, a tu trabajo. En el caso tuyo, Naisha, tú tienes ya imágenes seguramente de tus trabajos y también hay que establecer ahora bien el tema del logotipo, lo que tú vas a trabajar. Entonces, todo esto tenemos que de una vez manejarlo de esta forma, ¿ya? Entonces yo voy a trabajar así, no sé, y aquí lo que debo hacer es ya empezar a rellenar. Entonces, una vez que yo tengo estos elementos, que sería el logo, las fotos, el texto, etcétera, en Dreamweaver es lo más fácil. Ya abrimos Dreamweaver, creamos las páginas y empezamos a llenar los elementos. Porque ahorita si empezamos con Dreamweaver, ¿qué vamos a poner? Lo máximo que podríamos poner sería nuestro título digamos, de nuestra página web.
Entonces, ahorita lo que necesitamos nosotros ya es tener toda esta información. Entonces, si tú tienes Teo ya informado, mejor dicho, ya avanzado algo en relación al tema de la imagen de lo que tú quieres hacer de la empresa, ya podemos estar insertando las cosas. Y si no, hay que desarrollarlo, hay que aprovechar que ahora podemos trabajar esto en todo este tiempo que tenemos hasta las 7 de la noche y vamos. Entonces, cuéntame un poco, Teo, en qué está tu información, en qué está lo tuyo. Si ya tienes un logo, de repente compártenos, Teo, que sería muy interesante poderlo ver. Igual, Nice, en tu caso. La verdad todavía no hay logo, profe, recién lo voy a desarrollar. Más o menos, bueno, hay uno, pero no le convence a la dueña, pero a mí no. Entonces lo voy a Ya, fusionar entre algo que sea más comercial y lo que ella quiere, ¿no? claro. Ya, excelente. Entonces, ya tienes toda la información. Ahora sí, es momento de ya utilizar también el briefing, porque para esto nos sirve el briefing, chicos. El briefing nos sirve siempre en todo diseño que hagamos, sea parte gráfica, sea parte publicitaria, o puede ser en este caso lo que es comercio electrónico, puede ser páginas web, funciona el briefing. Para todo, jóvenes, no solo para el tema gráfico. A mí me sirve para diseño de decoración interior, pucha, es básico el tener el briefing, porque así yo saco más o menos la línea de qué es lo que quiere el cliente, con qué colores corporativos voy a trabajar en relación a este trabajo y ya. Entonces, Nice, en tu caso, ¿cómo vamos? Profe, Nice. la verdad Dime. yo pensé que iba a ser solo nombre, porque como no dijo nada, no tenía un logo. Sí. Ya, está bien, no hay problema, hija. Tenemos tiempo para hacerlo. Lo tenemos que trabajar. ¿Ya? Entonces tienen esta semana, sería genial que esta semana puedan tener toda esta información y ya empezar con las primeras páginas. Porque yo estoy seguro que como mínimo cada una, si yo tengo 5 botones, por ejemplo, por lo menos en cada botón van a haber 2 páginas. Entonces son 10 páginas, significa que tengo que tener 10 páginas para llenar como información de fotografías, de texto. Adicionalmente tengo que ver el tema del logotipo, tengo que ver también el tema de los colores corporativos. En este caso, por ejemplo, ¿no? Los colores corporativos, aquí están el blanco, rojo y el azul, ¿no? Entonces los recursos gráficos que yo voy a utilizar de repente para fondo, para lo que yo más o menos esté pensando hacer. Entonces, un poco la idea, por ejemplo, que a mí me ayuda en relación a esto, que más o menos he estado trabajando, claro que esto todavía tengo que mejorar un poco más, porque, como les mencionaba, este es un Este es un dossier, por ejemplo, de esta empresa. Y aquí ya tengo la parte gráfica desarrollada. Y aquí me sirve, esta es la primera página, ¿no? La carátula, esto de acá. Luego tengo en el interior esto, la información, que ya incluso están los precios, la fotografía. Entonces, todo esto, jóvenes, es ya como una página web. Yo casi ya lo tengo definido. Entonces, la idea es que ya tengo esta información. Ahora que ya tengo toda esta información, ahora sí ya puedo abrir la página y empezar a llenar este logotipo que aquí en Photoshop tiene un tamaño. Todo esto tiene un tamaño. Entonces, ese tamaño que yo voy a asignar en Dreamweaver va a ser ese tamaño que yo voy a poner. ¿Cuánto es esto en píxeles? Tengo que saber, porque en píxeles o centímetros yo debo ver allá cuál es el tamaño. Igual, esta otra parte de acá, voy a usar mejor esta partecita de colores. A ver, un segundito, ahí vamos. Les decía que tengo que saber, por ejemplo, cuánto exactamente mide esto. ¿Cuánto mide exactamente esto? ¿No es cierto?
cuánto mide este botón, ¿no es cierto? El ancho por el alto, incluso tengo que saber cuánto mide esta tipografía para saber yo lo que voy a insertar. También tengo que saber cuánto mide esta foto. Entonces, muchos maquetan sus páginas web en Photoshop. Lo que acabo de hacer yo, ellos hacen. Que también puede ser. Ustedes pueden trabajar en función a eso. ¿Cómo hago eso? Si yo quiero ir a archivo nuevo, aquí tengo opciones de web. Aquí tengo, miren, 1920 por 1080, que es el estándar. Podría trabajar en este formato. Aquí ya tengo y aquí ya puedo establecer. Aquí puedo dibujar digamos, mi logo. Quiero que más o menos vaya ahí, o bueno, no sé. Quizás no quiero que sea ahí, quiero que sea aquí al centro. Aquí al centro. Entonces aquí yo ya le puedo dar un color a esto. ¿No es cierto? Ya tengo este. Voy a crear otra capa. Y de repente acá arriba yo voy a tener toda una imagen. ¿No es cierto? Que va a ser con otro color. Miren, todas estas cosas que yo estoy diseñando, o mejor dicho, que estoy insertando a nivel de forma y de color, son los elementos que ya con los que voy a trabajar. Entonces aquí encima, quizás yo voy a tener mi primer botón, que va a ser, no sé, un color así quizás. Así. Luego voy a arrastrar este otro elemento, tengo mi otro botón. Ahora voy a arrastrar otro más, tengo otro, luego otro, y así sucesivamente. Ya, entonces aquí yo ya puedo estar más o menos sabiendo cuántos botones ya tengo. Si esa es mi distribución, ¿no? Y de repente aquí yo tengo como trama en todo esto, tengo una fotografía acá abajo de repente. Entonces esa fotografía lógicamente también tiene otro color. Voy a llenar con ese color. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Esto me va a servir para yo poder saber cuál es la distribución de esto. Uy, se fue toda una capa. Bueno, no importa. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, jóvenes. Ahorita ya tenemos que nosotros saber precisamente cómo va a ser nuestro logo, qué tamaño va a tener, cuál es la tipografía que va a tener este logotipo, cuáles van a ser mejor dicho, cuáles van a ser las imágenes con las que voy a alimentar toda esta información, etcétera, etcétera. Entonces, texto y lo demás, como aquí, jóvenes, ya tengo esto, ¿no es cierto? Tengo los colores, tengo información. Estos son incluso algunos clics que yo tengo acá que podría ir directamente a chalecos, mascarillas, gorros, pantalones, camisas, etcétera, etcétera. Entonces, eso me sirve para eso. ¿Ya? Ok, entonces eso sería lo que tendríamos que desarrollar ahora, jóvenes. Podríamos aprovechar ahora, ya ustedes tienen Photoshop seguramente o Illustrator si quieren, y podríamos empezar ya a trabajar vuestra información gráfica que se requiere para esto. En tu caso, Davis, perdón, en tu caso, sí, David, y también Ale, ¿cómo van con vuestra información? Me refiero en relación al logotipo y otros elementos que se tienen. Sí, profe, igual que Naisha. Igual lo voy a hacer, profe, y ya. Pero sí tengo ya idea del logo y cómo es que voy a desarrollar la página. Ya, los colores para todos, los colores son sumamente importantes. Entonces, aquí ya tienen que utilizar, jóvenes, todo lo que han aprendido ustedes. Si yo voy a utilizar colores, porque estoy usando esos colores, y si esos colores son los que se adecúan para el diseño que yo estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, en el tema de joyas, los colores que ayudan a contrastar muy bien el oro, la plata,
son los colores oscuros, ¿no? Y ni hablar que sean los azules tirando al negro, o los rojos tirando al negro, o los violetas tirando al negro, o el color vino tirando al negro, ¿no es cierto? Entonces, esos colores no ayudan, o si quieres puedes utilizar lo inverso también, ¿no? Completamente blanco todo, y la joya puede tener algún detalle ahí de sombra o algún otro elemento que me permita separar del fondo este elemento. En tu caso, David. Igual, profe, que Ya, todos estamos Naisha y igual. Ale. Ya, Ujú. excelente. O Entonces, sea, hagamos. es tener idea ya del logotipo, la tipografía y la paleta de colores, esos 3 puntos o algo más. Necesitamos, a ver, por ejemplo, voy a compartir esto para que veamos un poco. A ver. Ok, entonces nosotros necesitamos, jóvenes, el logotipo, que viene a ser, ¿no es cierto?, esto. Ya tengo el logotipo acá. Todo esto. Luego tengo los recursos gráficos que me van a servir, que son, por ejemplo, esto, ¿no? Tengo la información de qué elementos voy a tener yo para vender: camisas, pantalones, casacas, mamelucos, chalecos, mascarillas, gorros, etcétera. Entonces también tengo el detalle cuando yo hago, por ejemplo, clic en camisas, me va a aparecer esta opción, ¿no es cierto? Esta que está aquí. Me aparece esa página y aquí me aparece el equipamiento, cuál es el costo de esta camisa de trabajo y también cuál es el costo de este otro elemento que está acá abajo, que sería la camisa y el pantalón, ¿no es cierto? Entonces todo esto tengo que tener yo ya procesada la imagen, cortada, sin fondo, si yo quiero de repente con fondo, no sé, o de repente sí quiero con todo el fondo, no quiero quitarle el fondo, y la información, ¿no? Para que la persona que tenga lectura de esto, tenga una lectura clara y simple. Dice, cuesta 38 soles, que incluye el IGB, algo muy importante cuando vendes algo, que debes incluir el IGB. Después tengo aquí camisa, manga larga con cinta reflexiva, con 2 bolsillos superiores y estampado en la espalda. ¿Ya? Ok, lo mismo para los demás elementos que aparecen acá, ¿no es cierto? El chaleco, el otro chaleco, la casaca impermeable, el mameluco, las camisas y jeans para los trabajadores, otro tipo de impermeables enjebados para que no permita pasar otros fluidos más duros, más pesados. Entonces, aquí faltaría agregar el tema de las camisas, perdón, de los gorros, de los pantalones, está todo. Solo faltaría el tema de los gorros. Entonces, esto es lo que yo tengo que tener para alimentar mi página web, porque esta va a ser la única forma de que nosotros podamos tener todos los elementos y los recursos para que podamos trabajar. ¿Ya? Ok. A ver, Teo, busca tu loguito y muéstranos si lo tuvieras. Profe, acá no lo tengo ahorita, lo tengo en otra computadora. Como dicen, chess o así. Mentira. No, está en la computadora de mis jefes, pues. El valor de la verdura, Acá tengo mentira. los bocetos antes de terminarlo, pero no tengo el terminado. Y como le digo, no me gusta tampoco. Está feo. A ver, profe, le voy a compartir mi pantalla. Ya, compártenos, Teo.
Ahí está, profe. O bueno, eso era lo que estaba trabajando. Eso es antes de terminarlo y como le dije, no me gustó cómo terminó, así que lo dejé en tu computadora ahí, abandonado. Y bueno, hay cosas interesantes. ¿Esta flor es alguna flor especial? ¿Algún tipo de flor especial? Es una flor de loto. Ajá, la flor de loto. ¿Y sabes cuál es el significado de la flor de loto? Pureza, Teto. Sabiduría creo que es, profe. una flor La flor de loto. purifica el agua. Uy, Teo está en otros afanes. De razón, estás con puras flores ahí. Ya, chicos, miren, ¿qué es lo que pasa? La flor de loto tiene varios significados. Miren, está directamente relacionado a la realeza. Aparte de que, como mencionaron algunos de ustedes, que es un tema de la flor de la purificación, está relacionado a la religión católica bastante y al tema de las monarquías. Y incluso en Egipto tiene un significado para los egipcios dentro de la cultura egipcia muy, no recuerdo ahorita cuál es, pero es algo muy, muy importante. Entonces, esto ya es un icono, un símbolo que a nivel mundial se conoce. Y yo no necesito si yo conozco un poco de cultura y sé un poco, digamos, de esto, yo voy a identificar ahorita inmediatamente por el símbolo que estoy viendo de que podría estar relacionado a otra cosa. Yo no veo aquí tanto como algo que esté relacionado a la joyería, ¿no? El tema de la chacana ya sabemos que tiene también un texto, o mejor dicho, un significado y que me puede llevar a muchas aristas de la cultura, em, de nuestra cultura, ¿no? Entonces, creo yo, Teo, que sería importante que tú puedas situar algún elemento que los va a caracterizar a ustedes. O de repente que sea algún elemento que diga que cuando veo eso estoy viendo joyería. Entonces, no sé, se me ocurre algo tan veloz que yo asociaría a la joyería a un diamante de repente. Si yo pondría un diamante, yo ya estoy diciendo implícitamente que joyas. Entonces, sin necesidad de poner incluso un nombre, ni un texto, nada. Entonces, hay que buscar un elemento igual, digamos, significativo para que se pueda reconocer el elemento. Puede ser de que Ah, sí, pase de profe, que desde nuestro el primer cliente, momento no me gustó los elementos que quiso usar. O sea, la chacana ya está recontra super archigastadaza. sí, Igual sí está recontra manoseado. colibrí, igual el colibrí Claro. y... no, o sea, lo único que quería rescatar es la flor de loto. Pero ya ven, no sé qué. Sí, ya, excelente. Mira, hay un reto muy grande en nosotros los diseñadores, que tenemos otra perspectiva completamente diferente de las cosas y de la vida, y más si somos artistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sí, efectivamente, la chacana está recontra manoseada, el colibrí igual, y también la flor de loto. Entonces, ¿dónde está nuestro reto como creativos, nuestro reto como am, como diseñadores y como artistas? Que nosotros justamente le demos vuelta a eso y busquemos una versión que es eso, pero que es completamente diferente a todo lo demás. Entonces, eso se puede hacer. Y tú podemos tener 500 años de ese elemento y que de repente cada mes sale una versión nueva de eso, pero también ahí está nuestro aporte, ¿no?
claro, es más fácil que yo pueda coger un elemento que, digamos, no sea muy conocido y a nivel de impacto visual como logotipo, va a tener una lectura diferente, ¿no? Si yo pongo una chacana, media chacana, un tercio de chacana o en otra forma de, digamos, de visualizar la chacana, yo la pongo, pero va a terminar siendo una chacana. Entonces, ¿cuál es la idea de esta joyería? ¿Cuál es eh, digamos, la raíz, el núcleo de esto? Esto justamente, Teo, nos da el briefing. El briefing nos sirve para esos jóvenes, para que nosotros podamos justamente hacernos esas preguntas. Y yo sé que si ustedes hacen un buen briefing, sacar un logotipo es lo más sencillo del mundo. Porque cuando no tenemos el briefing, estamos así, oh, pucha, ¿qué podría ser? Y si le pongo claro, a la deriva, claro que sí. Y si le pongo un cuadrado, y si le pongo un rectángulo, o mejor una flor, o mejor un animalito. No, le pondré mejor un árbol. Ay, no, creo que no. Creo que mejor le pongo un color. O mejor no le pongo nada, voy a hacer algo así y completamente creativo y dos líneas cruzadas con una línea vertical. Ya está. Y ese es el logo. Esa no es la idea de crear un logotipo. Cuando nosotros creamos un logotipo, quiere decir que este logotipo en algún momento va a ser una marca y después va a ser una imagen corporativa. Entonces, para yo diseñar eso, les reitero, tenemos que siempre tener la información de todo esto. Entonces, si yo tengo al detalle, digamos, en el caso de la joyería, no sé, voy a tratar de intuir algunas cosas, tío. Estoy haciendo justamente joyería para el extranjero y no tiene absolutamente nada que ver casi con la cultura andina. Es más algo genérico. Entonces, no necesito poner un elemento que sea completamente regionalista de acá. ¿Por qué? Porque la perspectiva de esta empresa es amplia, su horizonte es corporativo, su horizonte es mundial, su visión es global, de todo el mundo. Entonces yo tengo que pensar en un elemento que sea así y que sea, digamos, ambiguo o quizás que sea no necesariamente irreconocible, sí, claro que tiene que ser reconocible, por supuesto que sí, pero que no note que yo cuando vea ese elemento diga, ah, ya, eso es andino, ah, ya, o eso es egipcio, ah, ya, eso es americano, ah, ya, eso es ecuatoriano, no sé. Entonces, la idea es de que tú tengas un elemento que sea tan universal que tú donde lo veas, es una chamba brava, tú donde lo veas puedas sentir que es parte de ti. Oye, es parte de mi cultura y el otro vea, es parte de lo mío también, porque siempre la gente asocia las cosas así. Yo puedo ver un elemento, digamos, les habrá pasado a ustedes cuando han visto, por ejemplo, sobre la cultura maya y hay muchos elementos que se asemejan a lo nuestro, ya tomamos como que se fuese nuestro, a pesar que está, miren, al otro lado, está más pegado a Europa que a Latinoamérica. Sin embargo, las similitudes que hay a mí me hacen ver, sentir, pensar que yo soy parte de eso y que eso es parte mía. Entonces, por ejemplo, si yo veo digamos, algún elemento de la cultura, a ver, ¿qué otra cultura? Ah, ya, de la parte de Nueva Zelanda, de esa zona, de los Países Bajos y de estas islas que están en esa parte del mundo, la iconografía también es muy parecida a la andina y a la mexicana. Entonces, a los aztecas me refiero, ¿no? O a los mayas. Entonces, eso te da una cercanía de visión. Y tú inmediatamente lo que haces es asociar a tu cultura, dices, y te hace llenar eso, ¿no? Y te hace ver confortable ese momento.
pero no deja de ser un elemento que en cualquier parte lo pueda asumir así. A ver, por ejemplo, el logotipo a ver, un logotipo que sea así súper universal, digamos, el logotipo de Nike, ¿no es cierto? El de Nike, ¿no es cierto? Es un elemento digamos, es chistoso, no sé, ¿ustedes saben de dónde salió ese logotipo de Nike? ¿Saben la historia del logotipo de Nike? Jóvenes, ¿alguna idea? No, Algo profe. cerca. Ni idea, ya, ok, les voy a mostrar algo, a ver dónde está, a ver, denme un segundito, acá está, ajá, acá está, ya, ahorita les voy a compartir, denme un minuto. Es esta idea, por ejemplo, ¿y alguien sabe cómo nació el logotipo del Starbucks? ¿Alguno tiene alguna idea de dónde salió ese logotipo del Starbucks? Tampoco, ¿no es cierto? Entonces, a ver, mejor vamos a abrir el... Oh, si no me equivoco. Esto está bravo. Ya. En el caso, por ejemplo, en Nike, la idea cuando se creó esta empresa era de que las zapatillas que ellos estaban creando tenga, tenga que ver mucho, lógicamente, con el tema del deporte, porque es netamente para deportistas, ¿no es cierto? Entonces, ellos lo que buscaron evocar fue que este elemento en Nike, o ese elemento que se cree, esté directamente relacionado con el deporte. Y para que esté directamente relacionado con el deporte, eso significaba que ellos, este elemento tenía que ser un elemento que pueda sugerirme estas cosas, ¿ya? Entonces, al pasar esto, a ver, ojalá que lo tenga acá, aquí está, ya lo tengo. Entonces, ya, acá está, les voy a compartir esto. Ok, este es de donde salió el origen del logotipo. Es una diosa griega. El símbolo que ella lleva es el símbolo de la victoria, ¿no es cierto? Está representado por una V. Entonces ellos tomaron parcialmente ese elemento de eso. Y cómo fue evolucionando ese logotipo en el tiempo, ¿no? Y lo mismo pasó con el Starbucks. El logotipo del Starbucks nació a razón de que en los puertos, ya 800 años atrás, llegaban muchos marinos y siempre buscaban un lugar donde sentarse, donde poder conversar, beber algo, comer algo. Entonces empezaron a hacer los bares, los café bares que podían estar al lado justamente de los puertos para los marineros que estaban de paso. Entonces siempre en esto todos contaban las historias de que había un personaje que era una sirena que siempre se les aparecía en el mar y todo ello. Entonces ellos buscaron un elemento que sea en común para todas este tipo de personas que iban de lugar en lugar y ya puedan reconocer, digamos, esta marca que es, donde ellos se puedan sentir a gusto y donde tengan justamente esta información
y compartan todas esas experiencias y ya decían, ya, este es el lugar de los que viajamos por el mundo, ¿no? Entonces, esto es de donde salió este elemento. Este es una, al igual como dice acá, es una ilustración de un personaje, una sirena de 2 colas, y ¿qué es lo que buscaban ellos? Que hablaban tanto este tema de la sirena y decían de que lo que sabemos nosotros, ¿no? Que cuando yo estoy en el mar, esta sirena me encanta, me atrapa y yo me pierdo en el mar y desaparezco. O sea, yo muero encantado por ella. Entonces, la idea de este concepto es de que a ti te encante y te mueras por ella. O sea, no en sentido figurado, no obviamente, sino en el sentido de que seas pues un dependiente de este espacio, ¿no? De este lugar. Entonces, de allí es de donde nació este elemento. Entonces, todas estas cosas, miren cómo ha ido evolucionando el logotipo del Starbucks, desde qué años, miren, desde los 71 todavía, igual en el tema del McDonald's, desde los 40, cómo ha ido evolucionando el tema del McDonald's, y así jóvenes sucesivamente. Entonces, esta historia de los logotipos, cuando hablamos de todos ellos, tenemos que encontrar justamente el significado, los colores. ¿Por qué, por ejemplo, Google tiene todos estos colores y es una tipografía así muy común? Y hablamos, ahora está bien de moda utilizar solo letras minúsculas en relación a los logotipos porque son súper, y poner tipografías que sean súper fáciles de leer y que no te cueste ni siquiera una milésima de segundo en que tú dudes en leer. ¿Qué dice? ¿Qué fue? No, de una sola pluma, Google, ¿no? Entonces este tema de los colores, por la versatilidad, por lo dinámico para los jóvenes, etcétera, etcétera. Entonces, también Google tiene su historia detrás de esto. Igual Facebook. Entonces, entren en internet, chicos, y revisen. Van a ver. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que buscar que en relación a esto podamos encontrar justamente los colores que nosotros queremos y tenemos, ¿no es cierto? Ya sabemos que para hacer un logotipo, hay logotipos de todos los tipos, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, hay el simbólico, el tipográfico, el simbólico, el tipográfico, el emblema, etcétera, ¿no? Y si quiero tener algunas referencias incluso, el simbólico, el tipográfico, acá está el simbólico más el tipográfico, aquí está el tipo emblema, y aún así todavía para diseñar un logotipo puedo tener mis técnicas abstracto, descriptivo, ilustrativo, tridimensional, ahora que tanto se usa la tridimensionalidad, los graduales, los monolineales, los seriados, etc. Ejemplos que están abstractos, descriptivo, ilustrativo, tridimensional, etcétera, ¿no es cierto? Los graduales, los monolineales, los seriados, etcétera. Entonces aquí, miren, casi cada uno de ellos encierra un eslogan, ¿no es cierto? NBA, aquí dice Consulting, acá Liquid Main, igual acá, ¿no es cierto? Entonces, para eso tenemos que saber cuáles son las claves para diseñar un logotipo, ¿no es cierto? Entonces, tenemos que saber sobre la simpleza, el educado, atractivo, versátil, original. Debemos considerar todas estas cosas y a qué público está. Entonces, eso es sumamente importante. Los elementos gráficos que se utilicen para esto deben ser siempre tomados en cuenta y deben partir en relación a quiénes voy a dirigir esta información, ese logotipo. Y lógicamente están los nombres con los eslogans, cómo crear un buen eslogan, ¿no es cierto?, para un logotipo. Y todo aquí por ejemplo tenemos ejemplos de eslogan, ¿no? Just a hit, ¿no es cierto? Nike. Entonces igual en Apple, ¿no? Coca-Cola igual, ¿no? Destapa la felicidad, ¿no?
Nestlé, ¿no es cierto? A gusto con la vida. L'Oreal, porque tú lo vales. Burger King, a la parrilla sabe mejor, ¿no es cierto? Rexona no te abandona. Red Bull te da alas, ¿no? Entonces, y así. Entonces, todos estos elementos jóvenes, nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento de crear el logotipo. Y por supuesto, después de eso a nosotros nos va a dar ya la idea de la identidad corporativa que nosotros debemos tener en cada uno de estos logotipos. Y ya para eso utilizaremos pues la composición, los elementos que tienen estos para trabajar, ¿no es cierto? En la composición utilizaremos nuestra cuadrícula o retícula. Igual, ¿no? Ejemplos de colores corporativos, ¿no? Cómo vamos a trabajar, ¿no? Todo esto, jóvenes. Entonces, esa es la idea, ¿ya? De que nosotros podamos trabajar un trabajo gráfico y de imagen de identidad corporativa gráfica, por ejemplo, es ¿no es cierto? Su membretado, su carpeta, sus proformas, sus sobres, tarjetas personales, etcétera, ¿ya? Su papel membretado y todo ello que implica eso. Entonces, cuando hablamos justamente, hablábamos de imagen corporativa, hablamos de esto. Estamos hablando de un logotipo, acá están los colores corporativos, aquí tengo yo papelería impresa de la empresa y adicionalmente también tengo un poco de merchandising, ¿no? Igual, ¿no? ¿En qué interviene el tema de la publicidad visual también, ¿no es cierto? En una app, en los celulares y cómo definitivamente esta es una parte sumamente importante también en la arquitectura y la decoración interior de ese espacio, ¿no? Miren, aquí está evocando el color verde, está el blanco, está el negro, están todos los colores del logotipo. Entonces, eso es crear imagen corporativa. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con nuestra página web. Igual, aquí tenemos otro ejemplo Nike, ¿no es cierto? Con toda la imagen corporativa. Esta es una gráfica que yo he diseñado, que ya les enseñé hace inicios de clase, inicios de estudios incluso que diseño, del Tunupa, ¿no es cierto? Cómo interviene incluso en la decoración interior, los colores igual, en la publicidad visual incluso, ¿no? También. Entonces todo eso, incluso miren acá en el plato, está tan personalizado que hasta dice Tunupa acá, ¿no es cierto? Entonces todas estas cosas, jóvenes, suman el trabajo de imagen corporativa. Y lógicamente después vamos a hablar de la psicología del color, cuál es el efecto amarillo, cuál es el efecto azul que nos da, qué efectos nos da como sensaciones, el violeta, el rosa, el rojo, el naranja, el blanco, el gris, etcétera, el negro. Entonces, todas estas cosas, jóvenes, implican diseñar un logotipo. Entonces, eso es diseñar imagen corporativa. Y tenemos que partir primero de la parte creativa, ¿no es cierto? ¿Cuál es la forma? Esos, digamos, son 3 elementos importantes que se deben considerar siempre dentro del diseño de un logotipo. La forma, ya sabemos, hace referencia a ese aspecto estructural del diseño que nosotros estamos buscando. Visualmente, elementos que deben ser muy atractivos, deben guardar una gran armonía de color y la tipografía también. Entonces nosotros tenemos que buscar, así como aquí, los elementos que armonicen con los logotipos. Amazon, por ejemplo. ¿De dónde salió esa palabra Amazon? ¿Alguien sabe la historia de Amazon? ¿De dónde salió el nombre del logotipo de Amazon? ¿Alguna idea? Amazon, ¿de dónde sale, jóvenes? Amazon sale este nombre del río Amazonas. ¿Por qué? Porque la idea de este propietario era de que él, al momento de diseñar su empresa o al momento de constituir su empresa, él lo que quería era que su empresa sea tan grande que pueda cruzar todas las fronteras y que cruce todos los continentes. Entonces, la semejanza que tuvo dentro del mundo real, digamos, de lo natural,
A él lo cautivó bastante el río Amazonas, porque el río Amazonas cruza pues todo nuestro continente, ¿no? Entonces, de ahí es de donde salió el nombre Amazon. Entonces, hay muchas cosas así que ustedes se sorprenderían si entran a internet y navegan y buscan. Eso es tener referencias. Entonces, cuando nosotros justamente trabajamos eso para el tema de la identidad corporativa, tenemos que saber todos estos, ¿no? El logotipo, ¿no? ¿Qué es el logotipo, no? ¿Qué componentes tiene la imagen corporativa? Tiene un logotipo, un símbolo, un color corporativo, un logosímbolo, ¿no es cierto? Una tipografía, una leyenda o lema que vas a tener como eslogan. Entonces, todos estos elementos son sumamente importantes para la creación de tu información. ¿Ya? Entonces, eso, jóvenes, es lo que ustedes tienen que hacer ahora. Tenemos que diseñar nuestro logotipo de tal forma que nos permita tener un lenguaje claro, conciso y que sea universal en el caso de Teo. En el caso de Naisha, bueno, es algo más personal, entonces ahí lo que debe primar es tu personalidad, tu trabajo, tu originalidad. ¿Cómo yo voy a mostrar de que yo soy una persona completamente diferente a todos los demás y mi forma de hacer arte no es similar a ninguna? Yo tengo que encontrar la forma, el elemento, el color, el eslogan. ¿Sí? El eslogan no es algo obligatorio, ¿eh? Es opcional. Entonces, en tu caso, Naisha, yo tengo que hacer eso. Buscar. Busca dentro de ti, acá adentro. ¿Qué soy yo? ¿Qué quiero sacar? ¿Qué quiero mostrar? ¿Qué me diferencia de los demás? ¿Y qué colores serían para mí? Entonces, esa pasión que tenemos para nuestras cosas, hay que sacarlas ahora y poner ahí. Lo mismo, Ale, contigo, a ti te encanta la fotografía y por eso es que quieres hacer esto. Entonces, ¿cómo te definiría a ti? En una fotografía, ¿cómo te definirías tú? Y en una foto, en una imagen, en un logo, ¿cómo te definirías tú? ¿Cuál sería tu esencia? ¿Cuál sería tu núcleo? Como dicen, ¿no? Los de la selva, ¿no? ¿Cómo es? De su selva su adentro. ¿Cómo es, Teo? ¿Tú que te gusta eso? Este, de su corazón, su adentro, no sé, algo así. Bueno, esa es la idea, ¿no? Que nosotros saquemos la esencia de nosotros y pongamos en eso. En tu caso, David, si es otra cosa más, digamos, más comercial o es otro elemento que no tenga mucho que ver contigo, sí tenemos que tomar todos esos criterios de que tenemos que pensar en el cliente y tenemos que saber qué color es el que se adapta para eso, ¿no? Si voy a usar joyas, ¿qué colores, no? Si voy a usar yo en mi personal, de repente a mí me encanta el negro, entonces ya me puede estar definiendo un color, ¿no? Si me encanta a mí el rosa, ya puedo estar definiendo de que tengo un color ahí que es parte de mí y ahora podría asociar otros elementos. Entonces busquen ustedes en ustedes muy adentro y encuentren eso y sáquenlo afuera, chicos, porque eso es la manera más hermosa de poder nosotros crear esta imagen corporativa y crear un logotipo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Esta idea de este logotipo que yo tuve, que alguna vez les comenté y les voy a volver a recordar, que esto es Tengo Llanta y Tambo. Este personaje que está acá, que es el dios Tunupa, es un dios barbado, que es este personaje, ¿no es cierto? Que estoy marcando ahorita. Este personaje es el que me conmovió mucho. ¿Por qué? Porque el restaurante Tunupa es uno de los restaurantes más grandes, sin miedo a equivocarme, en el Perú, en infraestructura, sobre todo en el valle. En el de Cusco, en la Plaza de Armas,
Hasta ahora creo que debe ser uno de los más grandes, si no es el más, no, es el más grande de la Plaza Armas. El que está a todo alrededor de la Plaza Armas es el más grande. Tiene capacidad para 180 personas. El del Valle tiene capacidad para 700 a 900 personas. Quiere decir que yo puedo atender tranquilamente cruceros. Aunque de repente usted dice cruceros, ¿qué tienen que ver los cruceros acá en Cusco? Sí, yo también me pregunté cuando me dijeron eso. Me hice esa misma pregunta. Y sí, chicos, llegan cruceros a Lima y vienen esas 500 personas que están en el crucero a almorzar a un restaurante y todos quieren estar juntos. Y la mejor opción en el valle era el Tunupa, que es el único que tiene esa capacidad. Es más, atiende 900 personas con sus áreas verdes más. Entonces, este personaje, su nombre, Tunupa, está asociado dentro de la cultura andina, es la semejanza más o menos del Equeco en el altiplano. Entonces, ¿qué es el Equeco? Es el dios de la abundancia, ¿no es cierto? Por eso el Equeco anda con sus alforjas llenas de maíz, de dinero y de muchas otras cosas. Entonces, la idea de este restaurante era eso, que él sea, digamos, como la cabeza de todos los restaurantes y por la dimensión que tiene, y atiende así abundantemente, abrumadoramente, se tenga eso. Y lo otro es que está muy cerca al lugar del restaurante, que está en Ollanta, y el otro está entre Urbamba, está antes de Yanaguara, en una curva que hay media luna, creo que le llaman, ahí a la vuelta está. Entonces, salió de ahí el nombre del Tunupa, y este logotipo que está en la parte de arriba, el isotipo, tiene estos cuadrados que están estilizados y hay un círculo al medio que ya es parte del aporte que yo le hago dentro del diseño. Aquí arriba, donde estoy señalando, hay un mascaipacha. Este elemento que está acá arriba es el mascaipacha. Quiere decir que aquí hay una casita que tiene 4 lados, así como esto. Es esto mismo que tengo acá, pero este elemento que yo estoy poniendo acá es un elemento, perdón. Este elemento que estoy poniendo acá es este mismo elemento. Y este último que he puesto acá en el logotipo es la vista de arriba, es una vista aérea de este espacio, es una vista aérea. Entonces, cuando tú ves de arriba, se ve así este mascaipacha. Y esto es pues justamente, hay unos textiles incas que usaban solamente digamos, los personajes que gozaban de mucha sabiduría y mucho respeto también, usaban este mascaipacha en la cabeza. Entonces eran de personas de otro tipo de nivel de cultural, de educación, conocimientos, etc. Entonces este es un mascaipacha. Entonces de ahí sale el nombre del Tunupa y lógicamente el verde. ¿De dónde saco el verde? El verde saco porque es el lugar donde está este restaurante en el Valle Sagrado. Es muy, bueno, no es ni muy cerrado, muy abierto, pero las plantas crecen, pucha, qué lindo. Y todo está verde todo el año, es lindo, lindo, lindo. Tiene unos jardines bien impresionantes, bonitos. Es más, nosotros en algún momento hicimos un orquidiario y hace más de 15 años atrás. Entonces, todos estos elementos, ¿de dónde salen, joven? Ese verde no salió de que se me ocurrió, salió de ahí, ¿no es cierto? Entonces, aquí en el tema evolutivo ya se va al tema rojo porque ya el restaurante siempre ha sido un grill and bar, y ya hace una manera de refrescar también es tener esta información adicional, ¿ya? Entonces, eso es jóvenes. Nosotros para crear ahora nuestro logotipo para la página web, tenemos que tener toda esta información. Tenemos que manejar todos estos conceptos. Les estoy mostrando esto porque creo que es oportuno que ustedes recuerden que esto hemos trabajado nosotros
en el tercer ciclo, si no me equivoco. No, claro, sí, en el tercer ciclo de diseño, en el tercer ciclo de diseño gráfico, en diseño gráfico 3. Ya, entonces tenemos que considerar todas estas cosas. Ok, muy bien, jóvenes. Espero que esté bien, que les haya gustado lo que estamos viendo, porque esa es una manera de refrescarnos, ¿no es cierto? Entonces, ahora sí podemos buscar información en Internet que nos refiera y podemos pensar en nosotros, en el caso de los que están trabajando algo muy personal, y en el caso de los demás tenemos que buscar esa información que sea, digamos, de corte universal, ¿no? Entonces, los logotipos tenemos que también situarlos. Hay una palabra que dice que deben ser atemporales, ¿no es cierto? Entonces eso quiere decir que eso nos sirva ahora y también nos sirva para de acá a 5 años. O sea que tenga esta capacidad de permanecer en el tiempo. Entonces esto, por ejemplo, es lo que pasa con esta empresa, ¿no? Uy, ¿dónde está la Coca-Cola? Ajá. Aquí, por ejemplo, ¿no? La Coca-Cola, ¿cuántos años ya tiene esto? En la misma empresa Nike, Apple, todos estos elementos, los que son más antiguos, McDonald's, tienen años y años. Y ese logotipo se sigue adaptando siempre a los tiempos. Y tanto es ya que, por ejemplo, la Coca-Cola, yo vi una publicidad hace 3 años atrás en un banner en Europa y mostraban justamente ya no todo el nombre Coca-Cola, sino solo iba, a ver, casi acierto, a ver, nuevamente, solo iba esa parte que estoy marcando en verde, dentro de lo que está verde, ¿no? Dentro de todo ese rectángulo verde, solo iba esa parte. Y tú inmediatamente te das cuenta de que era el logotipo de Coca-Cola. Y ya no era necesario mostrar toda la C, la O, C, A, etcétera. No era necesario. La gente, cuando un logotipo está bien diseñado, ya la gente a poca distancia o a una larga distancia ya reconoce el elemento y se da cuenta y se identifica inmediatamente. Perdón, entonces todo esto, jóvenes, tenemos que trabajar. ¿Ya? Ok, entonces, ¿alguna pregunta, chicos? Jóvenes. Aisha, Teo, Sí, Ya Ale. estamos, profe. profe. Ya, excelente. Entonces, jóvenes, Profe. esto es lo que tenemos que hacer. ¿Ya? Muy bien, Alecita. David nomás creo que ya se ha jateado otra vez. Bueno, no importa. Entonces, a desarrollar, chicos. Tenemos tiempo. Aprovechen ahorita, a ver, esposen algo, dibujen algo, y lo muestran. No tiene que ser algo detallado, perfecto. Solamente necesitamos, ya sabemos cómo hacer un boceto de logotipo, ¿no es cierto? Son lanzar ideas, nada más, formas así, pum, que salen en menos de un minuto. Entonces, a ver, traten de esbozar algo y nos vemos en unos minutos. Nos damos un descansito de paso, son 5:30 y nos vemos 5:40, 10 Pues ahí. minutos, ¿ya? No, después del partido. Sí, o nos vamos de una vez de largo y para que salgamos un poquito más temprano. Como quieran, chicos, a ver, ustedes digan. Sí, profe, mejor. A ver, ¿qué dicen los demás? Va una opinión. David, ¿tú qué dices? David ya está creo, en las... Hay que, hay Ya que, se fue ya. hay que alargarlo, ¿no? Ya, profe. Quiero ir a la marcha. Quiero ir a la marcha.
A la marcha, qué buena, quiero ir a la marcha. Teo, ¿tú qué dices? Ya somos 2-2 estamos. Naisha, Teo, Naisha no sale de su casa. uy, Habrá no que ir la, de lado. La verdad yo estoy en ya, blanco, no, ahorita no se me ocurre nada. ya chicos, entonces, ¿saben qué? Si quieren, De lado, ahorita les comparto de una vez este tema de las diapositivas de la identidad corporativa, porque es momento y propicio ahorita para poderlo ver, ¿ya? Y vamos a ir un punto por punto para que podamos refrescar. Ahorita lo hemos visto así de manera bien corrida todo, ¿no es cierto? De repente punto por punto un poquito más lento para que ustedes puedan captar esto y mientras van escuchando, de repente viendo también, vamos pensando en cómo vamos a trabajar un tipo, ¿ya? Entonces vamos a ir a esto. El trabajo de la idea de imagen corporativa, justamente la parte creativa, implica todo esto, ¿no es cierto? Cuando hablamos de diseño marca, estamos hablando expresamente ya de un logotipo. Ese logotipo va a significar para mí que yo estoy diseñando una marca. Al diseñar una marca, nosotros ya estamos pasando a otro nivel en donde ya ese elemento deja de ser una marca y pasa a ser ya una imagen corporativa cuando ya tenemos muchos otros elementos más. ¿Ya? Entonces, vamos a ir a la parte creativa. ¿Qué es la creatividad? O sea, no es qué es la creatividad, me refiero a que ¿qué debemos considerar nosotros cuando vamos a crear un logotipo? Tres elementos muy importantes: la forma, el sentimiento que yo le voy a dar a eso y la función. ¿Qué quiere decir? La forma. Hace, ¿no es cierto?, referencia, como dice aquí, al aspecto estructural del diseño que nosotros estamos buscando en el logotipo. Eso puede implicar el tema, ¿no es cierto?, del color, puede implicar el tema de la tipografía, puede implicar la gama cromática en la cual vas a trabajar, la forma, etc. Entonces, eso es la forma. O sea, ¿qué recursos compositivos yo voy a tener dentro de esto? ¿No es cierto? Hay esos logotipos que son como Amazon, que es una tipografía, o como Calvin Klein, que ya les he mostrado, ¿no es cierto? O como Google, ¿no? Entonces, adicionalmente eso yo tengo que ponerle el sentimiento. ¿A qué se refiere eso? A que nosotros debemos buscar siempre provocar una reacción emocional en la persona que va a ver ese elemento, que va a ver ese logotipo. Entonces, yo que tengo que pensar y viajar más allá y decir, al ponerle este color y este elemento, esta forma, yo debo buscar la reacción de esta persona que debe ser esta. Y eso es lo que nosotros buscamos como diseñadores, como artistas. Entonces, eso es muy importante también. La función, ya sabemos que, bueno, esto es simple porque nosotros lo que debemos diseñar siempre debe terminar siendo algo que sea útil, algo que nos permita, o al cliente que le permita crecer, que le permita generar más ingresos, ¿no es cierto? Y lógicamente tiene que ser algo que sea súper fácil de adaptarse a cualquier modalidad. Si yo quiero logotipo, ponerlo, digamos, dentro de la decoración de interior del restaurante, de la joyería o de lo que fuere, tiene que adaptarse a ese espacio. Entonces tiene que ser algo simple y de fácil lectura, ¿no es cierto? Que yo pueda entenderlo, ni bien vea, lo entienda de una. No tenga que todavía entrar por un proceso de análisis y ver, y si será rojo y si era negro, ¿es verde o es azul? ¿Es negro o es plomo? O es no, yo tengo que darle las cosas así. ¡Pum! Claro, no puedo mostrar yo un logotipo en el que sea dubitativo y más que una certeza, logre digamos, duda en el cliente. ¿Ya? Entonces, estos tres elementos son sumamente importantes.
Luego vamos a ir al proceso del diseño de la marca. Ya sabemos, para el diseño del proceso de la marca tenemos que ver la información. El briefing, lo que les acabo de decir hace un momento. Eso significa que debo recopilar toda la información para hacer mi investigación sobre el tema que voy a tratar. Esto va a implicar que yo tenga lógicamente un texto escrito, que yo tenga imágenes que me puedan servir de repente como elementos, algunos elementos, digamos, que yo pueda considerar dentro de las fortalezas de esa empresa. Por ejemplo, yo quiero tomar información sobre un hotel, digamos, y en el hotel he visto que están utilizando, digamos, un color en especial, y ese color es muy repetitivo, digamos, en muchos espacios, y ya pasa a ser por esa repetición como uno de los colores, digamos, corporativos que ya se pudiera establecer en el logotipo. Entonces yo tengo que ser bien despierto, tengo que tener esa agudeza de que si, digamos, a mí para ese hotel me están contratando y ese hotel ya está construido, ya está pintado, ya está con todo su material, pero no tiene logotipo. Qué curioso, ¿no? Y eso me ha pasado miles de veces con mis clientes de muchos lugares, que primero terminan de todo el hotel, el restaurante, todo bacán, sillas, mesas, pisos, colores, wow, etcétera. Todo ya está listo y ahora recién van a diseñar el logotipo. ¿Qué haces? Si ya todo está ahí, entonces lo que tienes que hacer tú es recurrir a lo que ya está ahí. Si veo que hay digamos, no sé, un elemento recurrente que está siendo muy utilizado, que sería un color, por ejemplo, digamos el color blanco, ya podría utilizar un color blanco como parte de la imagen. Y miren, ya estoy yo sacando del corazón, de la información, de todo esto que yo estoy observando y puedo escuchar, un color corporativo. No estoy hablando de forma todavía, nada, si es una línea, es un punto, no. Estoy hablando solo de color. Otra cosa, que quizás hay ahí un elemento muy peculiar, muy peculiar, que solo yo lo estoy detectando, que por ejemplo, digamos, hay una textura o hay un fondo donde hay muchos relojes, pero dentro de ese reloj hay un reloj, el más antiguo, que está situado dentro de la decoración, la parte central de ese muro, de esa pared. Entonces ese reloj es algo muy especial, que significa mucho para ese cliente, y encima le ha puesto, voy a poner un nombre tan evidente y tan simple, encima le ha puesto al hotel el nombre El Relojcito. Ya tengo otro elemento, ¿no es cierto? Y como color, de repente ese reloj es un reloj dorado, no sé, o es color plata, ya tengo otro color más que puedo asociar. Y es más, ya tengo un nombre que me puede ayudar a ver el tema del briefing. Entonces, para eso nos sirve el briefing, jóvenes, para hallar la información que yo tengo de ese espacio, de esa empresa, de esa persona o de lo que fuere, para yo encontrar eso, ¿ya? Entonces, lógicamente tengo que hacer apuntes para yo tener, digamos, una variedad o lo que llamamos, ¿no?, la lluvia de ideas, en donde nosotros vamos a, como dice aquí, incubación, ¿no? Se hace la incubación de la idea y del logotipo. Entonces ahí es donde llegan todas las ideas y todos los bocetos que yo pueda tener en relación a la forma del logotipo. De repente solo utilizo tipografía, ¿no? O de repente utilizo alguna gráfica más eso, ¿no? Para que sea un logotipo gráfico o ilustrativo de repente, ¿no? Entonces, luego de eso tengo que ver en el tema de pensar la visualización, ¿no? Tengo que hacer de todas formas un proceso de análisis mental y preselección de ideas, ¿no? Plantear el problema y encontrar la solución a través de la visualización e imaginación. Entonces, si yo ya, por ejemplo, para el caso de ese hotel,
ya escogí ese color dorado, ya escogí el color blanco y voy a asociar algún otro elemento que esta persona me hubiera podido dar, y también tengo que saber reconocer qué fortalezas tiene esa empresa, ¿cierto? Hace mucho tiempo de que una de sus fortalezas, digamos, de esa empresa sería que esté en la Plaza de Armas. Y muchos hoteles no hay en la Plaza de Armas, en la misma plaza, y que tengas esa vista a la Plaza de Armas. Entonces sería una fortaleza inmensa. Es, a ver, bueno, si se asemeja un poco, la idea es de que, a ver, yo esté pues en Egipto y esté ubicado mi hotel en la misma plaza de Egipto, en un lugar completamente concurrido, céntrico, en donde están todas las cosas nacen en relación al corazón, es ese, y en relación es donde se dan todas las actividades, ya sean de negocios o todo lo demás. ¿Ya? Entonces tenemos que ver siempre esos puntos. El otro es el tema del proceso de diseño de marca. Tenemos que ver ese tema de inspiración, como se dice, ese tema de crear, de trabajar, ¿no es cierto?, el proceso de elaboración. Entonces, cuando hablamos de la inspiración, aquí dice, ¿no? Siempre hay momentos de bloqueo, y para ello debemos darnos ese tiempo para refrescar las ideas. A veces suele pasar algo imprescindible. Entonces hay que respirar, salir, pasear, algunas acciones que me permitan relajarme y distraerme de eso. De repente estoy en el taller o estoy en la computadora y estoy ya dándole vueltas y no hallo, no tengo cómo sacar la idea. Entonces, lo mejor en ese momento, es salir, darse una vuelta, respirar, buscar otro elemento que te distraiga para después volver a conectarte y ya ver una solución. ¿Ya? Entonces, en el proceso creativo, una vez que ya tenemos la idea y que ya está ahí, tenemos que visualizar este tema de manera imaginaria. Entonces, yo tengo que imaginarme y decir, el logotipo va a ser de esta forma, va a ser medio ondulante, va a tener movimiento orgánico, va a tener un color rojo, un azul. Abajo le voy a poner el eslogan, o no, mejor arriba, no sé. Entonces, todo ese proceso creativo lo tengo que conceptualizar primero mentalmente, ¿no es cierto? Tengo que idear qué voy a hacer, cómo voy a hacer eso, ¿no? Para que yo pueda después plasmarlo en el diseño. Y eso también me va a servir para que yo pueda explicar el logotipo, porque el logotipo no es de que yo diseño y al cliente le digo, señor, acá está, gracias, y le dejo una hoja impresa con un logotipo. No, tú tienes que ir con los colores que has seleccionado, con la explicación, el sustento, y le tienes que decir de dónde y por qué has sacado esos colores, esa forma, qué significa. Entonces, así lo involucras al cliente. Además, tú no es de que ya conversaste hoy y te dice, quiero un logotipo. Ya, ok, muchas gracias. ¿Para cuándo va a estar? Para el viernes. Listo. Chao, ¿cuánto es? 50 soles. Aquí tienes 25 y te doy 25 cuando me entregues. Listo, perfecto. Nos vemos el viernes. ¿Ya? ¿A qué hora? A las 10. Listo, ok. Ya me fui. Esa no es una manera de crear una imagen, ¿no?, corporativa, y mucho menos un logotipo, diseñar marca. Yo tengo que entrevistarlo, saber qué es lo que quiere el cliente, preguntarle de repente incluso hasta qué color le gustaría ir a él, o qué elemento podría entrar dentro de del trabajo gráfico que voy a hacer para ellos, ¿no? Entonces, eso es importante. Y por supuesto, en la elaboración, manifestar las ideas gráficas es algo que va a terminar definiendo ese logotipo, que tenga o no un impacto social. Lógicamente, para eso, ya lo que les mencionaba, ¿no?, tenemos que tomar toda esta información y conceptos sobre la forma, color, diagramación, la jerarquía que debe haber de elementos, personas,
o lo que yo ponga, ¿no? Cualquier otro elemento que yo defina eso. Y en la verificación, siempre tenemos que darle, por supuesto, una última chequeadita para que lo que yo estoy pensando, perdón, presentar como, perdón, presentar como propuesta gráfica y creativa para el diseño de un logotipo, siempre debo revisarlo varias veces, ¿ya? Ok, entonces esto, jóvenes, a nosotros nos va a llevar a tener un mejor proceso de creación de la marca. Entonces la identidad corporativa ya viene después, ¿no es cierto? Porque ya tengo el logotipo, ya tengo los colores, ya tengo la tipografía, ya tengo toda la información que yo necesito mostrar para esto. Entonces, ahora, para desarrollar el tema de la imagen corporativa, debo considerar todos estos aspectos, ¿no? Debo considerar estos componentes que son parte de la identidad corporativa. Primero, el logotipo, ¿no es cierto? Que es lo que nos define y lo que nos va a dar la sugerencia de los colores. ¿Para qué? Para que yo pueda utilizar toda la gráfica que requiera en relación a este elemento, ¿no es cierto? Y eso me va a ayudar a definir la imagen corporativa. Eso va a significar que yo voy a utilizar todos los recursos gráficos, todos los colores que tiene el logotipo para poder ser recreados, por ejemplo, dentro de este espacio, de trabajo, o mejor dicho, dentro de del diseño y la decoración interior de estos elementos. O sea, qué interesante, ¿no? Qué bonito. Igual aquí en Nike, ¿no? Cómo trabajo el blanco, el negro. Excelente. O sea, aquí en la gráfica, cómo trabajo eso, ¿no? El eslogan que después de un tiempo apareció y empezó a ayudar a este tema, ¿no? Con el eslogan. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver siempre en relación a nuestro trabajo en la parte del proceso de diseño de marca. Entonces ya habíamos dicho el briefing y aquí estamos en la parte de producción y entramos a la identidad corporativa. Entonces ahí está el logotipo, el símbolo, el color corporativo, el logosímbolo que podría ser también otro, o la tipografía que yo voy a usar, ¿no? Entonces estos ya son elementos que ya conocemos, ya no los voy a detallar. Y lo que sí acá hay unos ejemplos de logotipos, digamos, los más conocidos, ¿no? Porque hay muchos más millones de estos, ¿no? Ok, entonces después de esto nosotros vamos a ver la importancia de la identidad corporativa. ¿Para qué nos sirve la identidad corporativa? Porque eso tiene una explicación y un sentido, ¿no es cierto? Para que nosotros podamos establecer estas cosas. Jóvenes, denme un segundo, voy a prender la luz de este espacio porque ya está muy oscuro. Y denme un minuto. Ok, entonces continuamos. Les decía de que es importante, de todas formas, que este tema que estamos tratando sobre la imagen corporativa tiene una connotación. Va a determinar o va a terminar finalmente definiendo la importancia de la identidad corporativa. ¿Qué nos va a permitir hacer eso? Posicionar más rápidamente tu marca en el mercado. Eso está claro, creo. Eso también nos va a permitir dar mayor valor a la marca. Por supuesto, el valor de lo que se percibe, ¿no es cierto? También tu marca será fácilmente reconocida y recordada por los consumidores. Esa es la idea. Distinguirse visualmente de la competencia. Es parte de tu promesa con tu PO, ¿no es cierto? Personal, o tu propósito objetivo. Debe reflejar lo que eres. Eso es sumamente importante. Yo tengo que definir qué es el
me define a mí y refleje que eso que estoy poniendo soy yo, o es esa empresa, o es eso que yo estoy diseñando. Y a la primera percepción del consumidor, o sea, me refiero que es en una primera percepción que se crea con tu consumidor, ese es un potencial muy importante, ¿ya? Entonces, esto es en relación a la parte de la importancia de la identidad corporativa. Luego vamos al logotipo, ¿no es cierto? Aquí estamos entrando en detalles, ¿no es cierto? Primero habíamos dicho, dentro de la identidad corporativa tenemos el logotipo, perdón, tenemos, ¿no es cierto?, el logotipo. Ahorita vamos a tratar el logotipo, luego vamos a trabajar sobre el símbolo, el color corporativo, el logo símbolo, etcétera. ¿Ya? Entonces vamos con el logotipo. Cuando hablamos del logotipo, justamente hablamos de esto. Un logotipo debe ser reconocido o reconocible al instante, en una, así. Y debe ser tan fácil de reconocer que esto te va a permitir que tú puedas reutilizar ese elemento fácilmente y se pueda adaptar, digamos, a una refrescada de imagen que puede tener, digamos, una empresa, en donde el logotipo nuevamente se vuelve a plantear, ¿no? Y justamente vemos ese tema de la evolución, ¿no? Como esto, ¿no? Cómo ha ido evolucionando. Entonces, ese elemento que son las alas y que es el símbolo de Nike, sigue siendo el mismo, solo que está más arriba, más abajo, en otro fondo, en otro está solo, en otro está por detrás. Entonces, ahora que se ha hecho ya tan conocido este producto, si yo solo en la calle o yo te mostraría en algún momento y te digo, ¿qué es esto? Tú inmediatamente me vas a decir es Nike, es el logotipo de Nike. No necesito ningún texto o palabra que me diga que eso es el logotipo de Nike, ¿no es cierto? Tiene que llegar a eso. Entonces, para ello, tiene que ser atemporal y apropiado, lo que les decía hace un momento, ¿no es cierto? ¿Ok? Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de logotipos, cómo han sido creados, en qué momento y cómo ha sido su proceso de evolución en el tiempo. Por ejemplo, este es desde el año 1971, ¿no es cierto? En el 87 cambió el logotipo. En el 92 también cambió nuevamente el logotipo. Y hace unos años se usaba esto y ahora ha vuelto a cambiar el logotipo y ya tiene otra forma también de ahorita de uso. Entonces lo mismo lo que les explicaba en relación a este elemento, que como con el tiempo siempre va evolucionando la marca, igual en Nike. Y todo esto tiene un sustento, ¿no es cierto? ¿De dónde salió esto? Como les explicaba, ¿no? No es de que a alguien se le ocurrió porque sí, ¿no? Igual en el tema del McDonald's, ¿no? Nos explica cómo es un logo es fácil de interpretar, ¿no? Es un símbolo de la M, que a la vez también son unos puentes. Bueno, hay una historia sobre esto. Igual y luego vamos a los tipos de logotipo. Entonces, finalmente aquí es donde nosotros nos detenemos y vemos el tema del símbolo, la tipografía que debe ser siempre ese estilo tipográfico que ubiquemos debe estar en armonía con el logotipo, con el isotipo que se va a hacer. ¿Ya? Muy bien. Entonces también está la parte de lo simbólico y tipográfico, ¿no? Entonces que ya hemos visto en los ejemplos. Y el tipo de emblema. Entonces para acercarnos un poco más a eso, aquí están los ejemplos. Creo que nos explica eso más rápido aún que el texto, qué es, qué tipo de logotipos son. ¿Ya?
Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que ver, jóvenes. Ahora que van a crear vuestro logotipo, tienen que pensar en todo esto, en los colores, en las formas, en los tamaños de las letras, en el tamaño, los botones, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, entonces, jóvenes, yo creo que por ahora nos quedaríamos aquí, nos quedaríamos en la forma. Ya creo que con esto estamos bien para poder empezar a trabajar ya nuestra gráfica sobre el logotipo. Y por supuesto, no debemos olvidar esto, jóvenes, que la gráfica podemos utilizarlo en muchos recursos. No necesito tener el nombre, me basta como por ejemplo aquí solo tener el personaje, la sirena. Aquí en la decoración, por ejemplo, cómo ha replicado todo esto con el color verde, el color marrón, etcétera, ¿no? El negro, el blanco. Entonces, estos elementos son los que están aquí, esos tres colores, negro, blanco, verde. Entonces, igual está acá, ¿cierto? Entonces, todo eso tenemos que nosotros considerar, jóvenes.